adentro, flaco. Métete adentro. Secuestraron a mi sobrino en el mes de junio. Fue el infierno. Tener cuidado dónde habla uno, de qué habla uno, ante quién habla uno de las cosas, ¿no? Tawabekin. Ameo. Kape tsahuma Rechkulo. Buen mangai mat. Aún peluate kwe. Pidieron millones de pesos para regresarles con vida a sus familiares. En algunos casos amenazaron con asesinarlos. Son testimonios de víctimas de secuestro del estado de Morelos que vivieron así su historia. Mi cautiverio fue de 4 días. Fue el infierno. No se llevaron ni 2 minutos, me encajuelan y me sacan del hotel. Dicen, no te voy a matar, pero antes de que te mate te voy a torturar. Pues la amenaza es, se lo van a entregar muerto o desaparecido o de alguna manera no lo va a volver a ver. Cuando yo lo escuchaba me daba la confianza, me daba la fuerza, la fortaleza de decir, todavía hay algo que hacer, todavía está viva, todavía la puedo rescatar. Secuestraron a mi sobrino en el mes de junio. Unas personas se lo llevan de fuera de la escuela. Nos llaman más tarde para decirnos que lo habían secuestrado. Y ese mismo día, como siendo la 1 de la mañana, vine para acá a pedir apoyo porque lo habían secuestrado. Pues es lo peor, la verdad, que le puede pasar a una persona. Y peor que le entreguen a su familiar sin vida. Es lo peor. Las fuerzas se te doblan. No sabes en qué momento puedes recibir una mala noticia. Son unos días muy difíciles, muy angustiosos. Son días que no quiere uno ni dormir ni comer, porque te falta una parte de tu vida, te quitan un hijo. Es muy difícil lo que yo viví. Dice, pues lo tenemos secuestrado. Dije, pues a ver, quiero hablar con él. Dice, no, queremos antes de mediodía 500,000 pesos o le va a ir muy mal a toda tu familia y no queremos que denuncies. A ti y a toda tu pinche familia se los va a cargar la chingada, dice. Dije, ah, sí, pues tú qué crees, ¿te crees Dios o qué te crees? ¿Cómo? Le dije, a ver, ¿cómo que quieres 500,000 pesos? Dice, no, pues si semejante casota que tienes y tantas camionetas que tienes en la calle. Dije, ay, para tu camión. Lo que tengo de camioneta es la carcacha en la que iba mi marido. Le dije, eso es lo que tenemos de camioneta. Le digo, oye, compa, les quedé mal. ¿Qué pasó, mamá? Yo ya estaba llorando. Y le digo, me secuestraron a tu padre. No, pues él dice, hijos de la chingada. Sí, estaba muy enojado. Dice, porque nosotros somos de los que matamos y enterramos. Y dice, órale, camínale para arriba, y ahí me llevaron para arriba del cerro. Y allá me tuvieron tirado en el suelo. Dice, ahora danos el número de teléfono, dice, de tus familiares, de tus hijos, de tu esposa. Una voz mala, gruesa, grosera, altanera, me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo tu hijo está bien. Le dije, pásamelo. Dice, no, tú no estás para pedir ni para decir nada, escúchame bien. Quiero 10 millones de pesos o no vuelves a ver a tu hijo, no quiero autoridades, no quiero nada de gobierno, ¿oíste? O mato a tu hijo. En ese momento me sacan, me amarran las manos atrás, con un suerte tapado en la cara, tierra y todo. Dije, aquí me van a matar. Pasaron los días, yo no sabía qué iba a pasar conmigo, qué pasó con mis abuelos, mi mamá, todos. Y ya seguí luchando. Luchaba más porque soy el único que queda de hombre. Se me va mi hermano. Sentía que tenía veneno, la comida, todo eso. No comía. En unas partes me azotaba en la pared. Me voy a matar yo solo. Buscaba la manera, pero no, me detenía algo, no sé qué. Denis García, reportero del Universal, conversó con las víctimas de secuestro y tiene información sobre las unidades que combaten este delito en Morelos.
Denis, de estas historias que acabamos de ver, cuéntanos quiénes son las víctimas del secuestro en Morelos, quiénes son los secuestrados. Mira, pues las víctimas son de todo, ¿no? Desde empresarios hasta gente que atiende una farmacia y porque la ven en una farmacia creen que es el dueño y van por ellos. Y la verdad es que no tienen para el pago de rescate, que va de 200,000, hay algunos que les piden hasta 3, 5 millones de pesos. Pues jamás en su vida lo van a tener ese dinero. ¿Y cómo hacen, Denis? Es decir, ¿cómo hacen para recuperar a su familiar y para recuperar sus vidas si es que se puede? Bien, hay unos que recurren a deshacerse de todos sus bienes, de todo, de su casa, carros, todo, si es que lo tienen, y si no lo tienen, hasta consiguen dinero, ¿no? Se acercan a las unidades antisecuestro para pedir asesoría, y así es como llevan la ruta, ¿no? Para tener a su familiar de vuelta. ¿Crees que hay un periodo de recuperación? Es decir, ¿pasan años o meses para que la víctima y su familia pueda estar bien o esto no sucede? Yuli, jamás se recuperan de un secuestro, las secuelas son para siempre. Incluso hay algunos que van caminando y ven a cualquier persona y la ven ya como sospechosa, ya no se recuperan, así quedan marcados para toda su vida. ¿Qué dirías que está haciendo distinto la unidad de antisecuestros en Morelos a lo que estaba haciendo antes o a lo que están haciendo en otros estados? Morelos está implementando tiene un buen equipo, la fiscal viene del CISEN, y entonces tiene muy buena visión para atacar el delito del secuestro. Se están capacitando con países como Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Alemania, y vienen bien. Creo que es una unidad modelo que podrían tomar en cuenta las otras entidades. Tú nos contabas también de historias de secuestros en Michoacán y hay un caso particular que tienes ahí de un niño secuestrador. Cuéntanos un poco. Claro, creo que ese fue la historia que más te impactó? Que más nos impactó, porque es un chavo de 17 años que por secuestrar le pagaron 1,000 pesos. Viene de problemas familiares, entonces sale de su casa y lo jalan a formar parte de un grupo. Pero lo que más lastimó a la víctima fue que este niño violó a la señora, ¿no? De 50 años de edad. La señora tenía una farmacia, pequeña farmacia, y no tenían cómo pagar el rescate. La señora apenas le mencionas algo de esto, del secuestro, y lamentablemente pues no lo puedo olvidar, ¿no? Quedó marcada. Pues me trajo por delitos de secuestro, extorsión y violación. Conocí a unas personas, me invitaron a trabajar, yo acepté, hicimos varios secuestros y pues en el último secuestro salió mal y nos detuvieron. Y pues por eso estoy aquí. Después de tiempo se va sintiendo remordimiento y no te sientes ni a gusto tú mismo. Estoy muy arrepentido, hay veces que me viene a la mente todo, recuerdo todo, me siento mal, no me siento a gusto. Me dieron dinero, pero fue muy poco. Es más lo que pago, lo que estoy viviendo, lo que estoy sufriendo. Yo viví con mi mamá durante 8 años. Luego regresó mi papá y de ahí fue cuando empecé a ser muy rebelde. Hacía lo que quería. Pues desde ahí empezaron los problemas. Declaré, dije todo lo que había pasado. Realmente el día de la audiencia quise pedirle perdón, pero los jueces no quisieron. Eso quedó atrás. En todo hay buenas enseñanzas, malas enseñanzas, buenas experiencias. Y como todo malas, las experiencias, todo lo que viví, las personas que conocí, que me han apoyado, y demostrarle a las personas que
realmente si uno quiere puede cambiar. De acuerdo con Patricia Bugarín, coordinadora nacional antisecuestro, este delito, así como la extorsión, pueden prevenirse si se siguen algunas recomendaciones. ¿El secuestro contra qué personas se comete? ¿Contra empresarios? ¿Contra personas relevantes, digamos, que tienen mucho dinero? ¿Contra quién son los secuestros? Contra cualquier persona puede pasar, contra cualquier persona. Hoy día decir que el secuestro se ha democratizado es cierto. O sea, no va dirigido a grandes empresarios, cualquier persona, entonces por eso la cuestión de autocuidado es válida para todos. ¿Qué estrategias de prevención habría que tomar para evitar ser secuestrado? Lo más concreto es tener cuidado dónde habla uno, de qué habla uno, ante quién habla uno de las cosas, ¿no? Okay. Muchas veces una cuestión, un simple comentario, una plática en un restaurante donde se habla de transacciones, de dinero, de traigo un vehículo lujoso, etcétera, puede ser un detonante para llamar la atención a alguien. Que por ejemplo, yo esté en un café o que yo esté en un entorno en el que no conozco a las personas que están a mi alrededor o no tengo confianza en ellas. A veces hasta conociéndolas. Bueno, ¿no? Eso es importante. Ese es otro tema. O sea, ni con familiares hay que andar presumiendo que uno ya se ganó la lotería o que uno ya gana un montón de dinero en el trabajo. De manera muy lamentable tenemos que decir que en muchos de los casos de secuestro puede haber a alguien cercano a la víctima. Familiares. Y en ocasiones familiares, por supuesto. Sí. Amigos, personas cercanas, que hay un componente de ambición, por supuesto. Okay. Nunca es al azar, entonces, una víctima de secuestro. O sea, que uno vaya caminando por ahí y de pronto lo agarren. En algunos casos, sí. Hay algunas modalidades en donde sí, no hubo una investigación previa ni lo mínimo para hacerlo, ¿no? En otras ocasiones sí podemos establecer que a alguien lo señalaron, ¿no? ¿Cuáles son ahora, hablando de extorsiones, cuáles son las nuevas modalidades de extorsión? La más frecuente que hemos observado es engañar a víctimas que están alojadas en lugares de hospedaje, lugares de vacaciones, en donde ven interrumpidas sus vacaciones por una llamada a su habitación. ¿Cómo ocurre? A ver, así paso a paso. Yo estoy hospedado con mi familia en una habitación de hotel, ¿qué pasa? Llamar vía recepción, a la llamada, y entonces es, a ver, te estamos vigilando inmediatamente, somos parte de un grupo delictivo y lo primero que sientes es el impacto. Te está hablando alguien, generalmente con una voz fuerte. El delincuente no tiene que saber ni siquiera cómo me llamo ni dónde estoy, porque lo único que hacen es llamar a un hotel X, piden una habitación al azar y a quien contesta le dicen eso. Lo que él sabe es dónde estás tú, porque está marcándote. Tú no sabes quién es. Sí. Entonces, cuando te llama y te dice de manera intempestiva, sé dónde estás hospedado y te estoy vigilando, tú no razonas que tú sí estás en un hotel. Tú dices, sí, es cierto, estoy en un hotel, entonces sí me tiene vigilado, ¿no? Claro. Y se valen de muchísimas estrategias. A veces asómate y vas a ver un vehículo que está pasando porque te estoy cuidando. La persona se asoma y ve un vehículo pasando, claro, ¿no? Entonces, son estrategias de la delincuencia. Bueno, esa es una modalidad, ¿no? Y le piden dinero. Generalmente es sorprenderte, obtener información que tú mismo les proporciones, que les des datos de tus familiares y entonces, una de dos, te obligan a salir de tu hotel, que te traslades a otro lugar o que andes deambulando en lo que ellos hacen contacto con tu familia. ¿Pero por qué uno habría de salir del hotel? ¿Cómo es que lo obligan? Esa es una magnífica pregunta. A todas las personas con las que yo he platicado los convence solamente la llamada del sujeto. No hay una cuestión de tipo físico, tú no estás viendo a nadie que te esté obligando, pero te dan un discurso que te hace sentir que efectivamente estás en riesgo. ¿Ese discurso es el delincuente asumiendo que te está vigilando o haciéndose pasar por autoridad? O se puede hacer pasar por autoridad, esa es otra modalidad. Se hacen pasar por autoridad, te indican, vamos a hacer un operativo, estás tú casi en medio del lugar a donde vamos a detener a alguien, salte del lugar, te piden tu teléfono para estar en contacto contigo, tú lo das espontáneamente porque crees que quien te está llamando es la autoridad. Y la sorpresa es que poco más tarde te llaman, te hacen imputaciones diciendo que has sido señalado y entonces tú empiezas a dar información. ¿Sabes qué? La persona que detuvimos dice que tú eras parte de sus acompañantes, ¿no? Okay. Y entonces en un afán de aparentemente darles información para que corroboren que tú eres una persona de bien, pues estás dando la información de tu familia, que seguramente va a recibir llamadas, va a recibir la petición de que depositen en diversas cuentas de banco dinero para que procedan a tu libertad y mucha gente cae. ¿Por qué? Porque tú ya apagaste tu teléfono. Entonces, primera regla es
cuelga de inmediato. Segunda regla es, habla con tu familia. Las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos no hablaron nunca con su familia. Creyeron a pie juntillas lo que estos sujetos les dijeron, cortaron el contacto con su familia y entonces quien queda como víctima es su familia, recibiendo una llamada de esta naturaleza y depositando diversas sumas de dinero. Bueno, mamá. ¿Sí? Mamá, soy yo. ¿Mande? Mamá, ayúdame. ¿Qué tienes, mi vida? Mamá, unos tipos me subieron en un coche, mamá. ¿Mande? Unos tipos me subieron en un coche, mamá, ayúdame. ¿Te llevaron dónde? No sé, mamá, quieren hablar contigo. Ay, mi vida. No dejes que me hagan daño, mamá. ¿Dónde fue? No sé, me traen con los ojos vendados, mamá, ayúdame. A ver, hija, habla con ellos. ¿Sí? A ver, quita el teléfono, bueno. ¿Qué pasó? Mire, señora, escúcheme por favor con atención, ¿ok? No le voy a repetir las cosas 2 veces. ¿Sí? Si usted me cuelga o le aviso a la policía, voy a matar a su hija, la traigo secuestrada. No haga eso. Por eso escúcheme. Quiero que le quede bien clara una cosa. Si usted me cuelga o le avisa a cualquier otra persona de lo que está tratando, sí, todo va a terminar mal. Quienes verá a continuación son las últimas personas en el mundo que hablan las lenguas coluteco, cachiquel, mochó, quiligua y odami tepehuano. Cuando ellos mueran, morirá también una tradición de siglos de cultura previa a la llegada de los españoles a México. Chawabikin. Amio. Kape tsahumau. Osetskulo. Buen mangay mat. Aún peluate kwe. Wet. Chito leíto. Pero te estoy de escuela. Monitor le beque. Keto 60 ko ketkato le bekato ko himas hak aholo pero montok le beka mismi ka habinipe que solo tusku tubu itpa pun ikap siyaten ten auto su popoluka Wet mangay matun manakit kwetyo. Pamiot salchipam. Acuet mal hype spowi. Kape ko achaben que sala 80 unak ko yoli tukiol. Chaonich. Marcos Pelti hagu fue. Katu winkin awi ko tío kulut. Entonces tú de seguro vini hoite. Mi kuspil en lengua kui mat. Spo mat kui kamamat. Chawabikin. Esteban, lo que me parece más angustiante o triste de esta historia que acabamos de ver es que sean rechazadas sus lenguas dentro de su propia comunidad, sí. Que la gente en su comunidad, la gente un poco más joven, no esté apreciando lo que tiene, porque es un valor invaluable no solo para el país, para la humanidad. Una lengua puede tener 2,000, 5,000, 10,000 hablantes. Sin embargo, todos ellos son, como lo vimos nosotros en el reportaje, personas viejas, personas ya de gran edad que ellos mismos reconocen, nuestros hijos e incluso nuestros nietos
Ya no van a utilizar estas lenguas porque a la hora de ir a pedir un trabajo, porque a la hora de conversar con otras personas que hablan español, pues no les es útil, es incluso vergonzante, ¿no? No, y de hecho, el equipo del Universal que fue a grabarlo lo comentaba varias veces con nosotros. Sí. Les interesa más el inglés, y tú lo decías alguna vez, les interesa más el inglés porque es más útil para ellos. Sin embargo, aunque la utilidad masivamente no sea tan amplia de estas lenguas, es una utilidad cultural, ¿no? Es un agradecimiento, es algo maravilloso para ellos como cultura. Pongamos el ejemplo de alguna comunidad en Veracruz en donde existe un específico tipo de rana que produce un medicamento que va a suplir el día de mañana a la penicilina. Tal vez la comunidad que vive ahí sabe de la existencia de esta rana, sabe de sus hábitos, sabe cómo preservarla, sabe cómo reproducirla. A la hora de que se pierde esa lengua, se pierde esa especie específica, valga la redundancia, que permitiría producir un medicamento que salvaría en última instancia vidas. O sea, no lo sabemos. Por ese lado, pues unas personas que ya estaban ancianitos, pues se están muriendo. Y por eso mismo la lengua se está acabando, Cuando nosotros vamos a acabar y ahí se acabó todo. Yo pienso que ya no valgo nada, la palabra esa. ¿La palabra qué es? Del lengua mío. Con la llegada de mucha gente que venía de fuera, que no era del pueblo, pues también empezaron a hablar, a decir que no, que éramos indios, que éramos esto y el otro. A razón de eso se vino perdiendo. No, sí, desde niño. Es en la escuela lo discriminan uno más por algo, cualquier como se viste uno, lo que sea, le dicen a uno y lo discriminan a uno. Pues, Jisrobi, a mi alo bajel, istiza como makoba is hich, istiza como mako anqitu tuha trot, a mi obajel is chakil, malache naoyon chakil ahi región. Estamos grabando en el Museo de Arte Popular, donde el director del museo, Walter Bastelier, nos explicaba hace un momento, si no se cuida la lengua, tampoco se van a cuidar las tradiciones, tampoco se va a cuidar lo que ellos producen, tampoco se va a cuidar, es decir, se va a perder el valor que tienen estas comunidades. No es que nadie la hable y entonces no es útil y ya no nos sirve, es que tienen unos valores que es importante conservar porque eso encierra y es parte de todo. Y entonces si se pierde eso también se van a empezar a perder otras cosas. Por supuesto, la lengua es el reflejo de una concepción del mundo. Si se pierde una lengua, pierdes la visión que tienen miles de personas o que tuvieron en su momento miles de personas del mundo. Y yo creo que aquí, por supuesto, es parte del trabajo que tiene que hacer la comunidad para respetar a estas personas y respetar las tradiciones que están dejando, pero importantísimo, esto es parte de las políticas públicas de un gobierno que no ha prestado atención y que probablemente si estas 46 lenguas, porque son las que están en peligro de extinción, casi 50 se pierden, sería culpa no solamente de este gobierno, sino de gobiernos que años atrás no prestaron atención y no valoraron lo que se estaba yendo. El gran problema es concebirlo como no pasa nada, ¿no? Es decir, se pierde una lengua que hablaron unos cuantos miles de personas y ya. Hay que concientizar a la gente para que a su vez presione a los gobiernos, porque es el gobierno federal, pero son los gobiernos locales, que son los primeros que tienen aproximación al tema.
Margaretina es una empresa de moda sustentable que hoy impulsa y ofrece atuendos hechos de plástico PET y algodón reciclados. Empecé en 2012 cuando me salí de trabajar y quise iniciar un negocio para lograr independencia económica, pero también para llevar a cabo las actividades que yo quería. Y también entré a una incubadora y empecé a tomar determinados cursos o talleres de finanzas, administración, porque yo soy historiadora, entonces realmente no sabía nada de manejo de negocios, y es así como empiezo la empresa en 2012. Para sacar la tela de PET, las botellas se recolectan, se separan por color y se someten a proceso de lavado y desinfección. Posteriormente se hacen pequeñas hojuelas del PET y esas son las que ya se meten a un proceso en donde ya sale convertida en hilo, que pues el plus es que es totalmente antibacterial y pues obviamente que es reciclado, y posteriormente de estas fibras, de estos hilitos, ya se hace el tramado para la tela. En el caso de las playeras ya se combina con el algodón, que también en este caso es reciclado, y en el caso de las bolsas es netamente el tramado de puro hilo de PET. Entre 6 y 7 botellas pequeñas sacamos una playera. Para las bolsas también, en teoría, se reciclan aproximadamente 12 botellas para 1 metro de tela. En un principio estábamos enfocados al cliente minorista que compra en bazares o a través de redes sociales, pero ahorita nos estamos relanzando la empresa ya con un enfoque de que nuestros clientes queremos que sean empresarios, que sean empresas que tengan esta área de socialmente responsables. Con 18 años buscando la presidencia de México, ha desafiado chachalacas, tepocatas y a las mafias del poder. Ahora, por el honor de los paisanos y la silla presidencial, luchará el Peje.